El aroma del café con leche recién hecho y de mi tortilla de patatas, dorada y jugosa, como a ella le gustaba de niña, llenaba la pequeña cocina que se había convertido en mi mundo. Desde el quicio de la puerta observaba el salón, un espacio que parecía sacado de una de esas revistas de decoración que mi hija Camila dejaba apiladas en la mesita de centro. Todo era blanco, minimalista, impersonal. La luz de la mañana valenciana entraba a raudales por los ventanales, haciendo brillar las copas de cristal en las que sus amigas, mujeres de risa estridente y vestidos caros, sorbían algo que llamaban brunch. Yo solo quería ser útil, llevarles un trozo de hogar, de verdad, en medio de tanta apariencia. Sostuve con fuerza la bandeja de madera, un regalo de bodas de hacía 40 años, y con el corazón encogido por una extraña premonición, di un paso hacia ese escenario que no era el mío, esperando, tontamente, una sonrisa de agradecimiento, un gesto de cariño que me incluyera en su vida perfecta. Apenas había avanzado 2 metros cuando Camila se deslizó hacia mí, su movimiento fluido y silencioso como el de un felino. Su sonrisa, la que usaba para las fotos de su Instagram, no llegaba a sus ojos. Eran 2 pozos fríos y calculadores. Interceptó antes de que pudiera llegar a la mesa. Su mano, adornada con un anillo que yo sabía que aún no habían terminado de pagar, se posó sobre mi brazo con una presión que era más una orden que un contacto. Se inclinó, su perfume caro invadiendo mi espacio, y susurró las palabras con una dulzura venenosa, asegurándose de que ninguna de sus invitadas pudiera oír la crueldad que destilaban. «Mamá», empezó, y el apelativo sonó a insulto en sus labios. «Ya te he dicho que no salgas cuando tengo visitas. Desentonas con la decoración. Quédate en la cocina, por favor». Fue la última vuelta de tuerca, una falsa cortesía que hacía la humillación aún más afilada, más profunda. Sentí como la sangre se me retiraba del rostro, dejando un frío glacial a su paso, mientras el peso de la tortilla se volvía insoportable. Di media vuelta sin decir una sola palabra. No había nada que decir. Mis pies, enfundados en mis viejas zapatillas de estar por casa, me llevaron de regreso al exilio de la cocina. El clic de la puerta al cerrarse resonó en mis oídos como el portazo de una celda. Dejé la bandeja sobre la encimera de mármol, esa que yo misma limpiaba cada día hasta sacarle brillo, y me miré las manos. Manos de madre, manos que habían cosido sus vestidos de primera comunión, que habían amasado sus tartas de cumpleaños y que habían firmado la venta de un pequeño terreno, mi único colchón de seguridad, para pagarle una universidad privada de marketing. Esas mismas manos, ahora desentonaban. No era yo, Pilar Vargas, su madre. Era un objeto fuera de lugar, un trasto viejo que afeaba el conjunto. Apoyé la frente en el frío cristal de la ventana que daba a un patio interior, y por primera vez en muchos años no lloré. Sentí como el dolor, un dolor muy agudo en el pecho, se solidificaba, transformándose en algo duro, frío e inquebrantable. La abuela buena y abnegada acababa de morir en esa cocina. Aquella tortilla de patatas, dorada y perfecta sobre la encimera de mármol blanco, no era solo una tortilla. Era el eco de todas las tortillas que había cocinado en mi vida. Era el sabor de la infancia de Camila, el aroma de los domingos por la mañana cuando su padre, mi Roberto, todavía vivía y llenaba la casa con su risa y el olor a café recién hecho. Él siempre me decía, con las manos manchadas de yeso de la obra: «Pilar, tus manos no son de costurera, son de maga. Conviertes 4 patatas y un huevo en un tesoro». Y yo me reía. Roberto me dejó demasiado pronto. Un infarto traicionero se lo llevó una tarde de abril, pero me dejó 2 cosas: una hija a la que adorar y un pequeño negocio de construcción que con discreción y mucho esfuerzo aprendí a gestionar. Nadie lo sabía. Para el mundo, y especialmente para Camila, yo era solo eso, una viuda, una costurera jubilada con una pequeña pensión. Una fachada que construí con el mismo esmero con el que cosía un dobladillo, para protegerlas a ambas, a ella y a mi herencia. Recuerdo las noches interminables, con la única compañía del zumbido de mi vieja máquina de coser Singer. Mientras Camila dormía, yo cosía para las señoras del barrio, arreglos, vestidos a medida, cualquier cosa que trajera unas pesetas extra a casa. Cada puntada era un pequeño sacrificio. Renuncié a un abrigo nuevo durante 3 inviernos para poder pagarle las clases de ballet, porque sus ojos brillaban cada vez que se ponía las zapatillas. Vendí las pocas joyas que me regaló mi madre para comprarle los libros de inglés del British Council, porque ella soñaba con viajar y conocer mundo.
Mis manos se llenaron de callos y pinchazos de alfiler. Mis ojos se cansaron de mirar la tela bajo la luz mortecina de un flexo, pero mi corazón se hinchaba de orgullo al verla crecer, tan lista, tan guapa, tan llena de oportunidades que yo nunca tuve. Creía, ilusa de mí, que cada sacrificio era un ladrillo con el que construía su felicidad, sin darme cuenta de que también estaba construyendo el pedestal, desde el que un día me miraría por encima del hombro. El día que llegó con el folleto de la universidad privada, supe que mi vida iba a cambiar para siempre. Era una escuela de marketing de renombre en Valencia, con un campus que parecía sacado de una película americana y una matrícula que me quitó el aliento. Fueron exactamente 48.000 euros por los 4 años, sin contar la residencia de estudiantes ni los materiales. La vi tan ilusionada, hablando de networking, de branding personal, de un futuro brillante que yo apenas alcanzaba a comprender. Por las noches me sentaba en la cocina con la libreta de cuentas y el corazón en un puño. Los números no salían. El dinero de los alquileres de los pisos que me dejó Roberto apenas cubría nuestros gastos y mis pequeñas reinversiones. Sentí el sabor amargo del pánico, la vergüenza de no poder darle a mi hija el futuro que se merecía. La miraba mientras dormía y sentía un dolor agudo, el dolor de madre que se siente un fracaso, un obstáculo en el camino de su propia hija. Entonces recordé el olivar, un pequeño terreno a las afueras de Chiva que Roberto había comprado con su primer sueldo importante. Era nuestro sueño, nuestro refugio. Aquí construiremos una casita para cuando nos jubilemos, Pilar, me decía, para ver crecer a nuestros nietos entre los olivos. Era más que un trozo de tierra, era la promesa de un futuro tranquilo, mi único colchón de seguridad para la vejez. Tomar la decisión de venderlo fue como arrancarme una parte del alma. Recuerdo el olor a papel viejo y a colonia barata en la notaría. El notario, un hombrecillo con gafas gruesas, leía las cláusulas con voz monótona, mientras yo solo podía pensar en el tacto de la corteza de aquellos olivos. Lo vendí por 55.000 euros. Al salir de allí, con el cheque en el bolso, no sentí alivio, sino un vacío inmenso. 48.000 de esos euros fueron directamente a una cuenta a nombre de la universidad. Le entregué a mi hija su futuro, a cambio de renunciar al mío. Cuando Roberto murió, la casa se me hizo enorme y silenciosa. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada crujido del parqué era un eco de su ausencia. Fue entonces cuando Javier, mi yerno, empezó a llamar cada día. Su voz al otro lado del teléfono era un bálsamo de miel envenenada. Pilar, no puedes estar sola, nos preocupamos por ti. Vente a vivir con nosotros a Valencia. El piso es enorme, tendrás tu propia habitación, tu independencia, pero estarás acompañada. Me pintó un cuadro idílico de una familia unida, de cenas compartidas, de cuidar a los futuros nietos. Me convenció de que vender mi casa, mi hogar en la Eliana, era lo más sensato. Así no tendrás que preocuparte de facturas ni del mantenimiento. Vivirás como una reina, me prometió. Y yo, ahogada en mi soledad y en mi pena, le creí. Ansiaba el calor de una familia, el ruido, la vida. Me aferré a sus palabras como un náufrago a una tabla. La venta de mi casa fue el segundo gran despojo. La casa donde había medido en el quicio de la puerta cuánto crecía Camila cada año. El jardín donde Roberto plantó un limonero cuando ella nació. Se vendió por 220.000 euros, una cifra que me mareó. El día que firmé, sentada de nuevo en una notaría fría e impersonal, sentí que estaba borrando mi propia historia. Fiel a mi papel de madre abnegada, transferí 80.000 euros a la cuenta de Camila y Javier en cuanto recibí el dinero. Para la entrada del piso y para que lo amuebléis a vuestro gusto, sin deudas, les dije, sintiendo una punzada de orgullo al poder facilitarles tanto las cosas. El resto del dinero lo guardé, junto con los ingresos de los edificios, en una cuenta que ellos desconocían por completo. Para ellos, yo solo me había quedado con una pequeña cantidad, lo justo para mis gastos y mi pensión de viudedad. Dejé que creyeran que dependían de su generosidad. Qué ingenua fui. La realidad de vivir con ellos se desveló poco a poco, como un tinte que va su color con los lavados. La reina que me prometió Javier se convirtió en la criada sin sueldo.
Mi día empezaba a las 6 de la mañana para prepararles el desayuno, un batido verde para Camila y un café solo doble para Javier. Mientras ellos se iban al gimnasio, yo limpiaba el piso, un espacio tan minimalista y blanco que cualquier mota de polvo era una ofensa. Fregaba los suelos de parqué, sacaba brillo a los grifos de diseño y luchaba contra las huellas dactilares en las superficies de acero inoxidable. Me encargaba de la colada, separando con sumo cuidado sus prendas delicadas de marca, y de la plancha, pasando horas para que las camisas de Javier quedaran impecables. Cocinaba cada día menús saludables que ellas devoraban mientras miraban el móvil. Yo comía después, sola en la cocina, lo que había sobrado. La familia unida que me habían prometido solo existía en las fotos que colgaban en Instagram. La humillación no siempre era directa, como la de aquella mañana con la tortilla. La mayoría de las veces era una corriente subterránea, un veneno lento. Eran los pequeños gestos, las palabras no dichas. Era Javier dejando su taza de café sucia sobre la encimera, a 2 centímetros del lavavajillas, con una mirada que decía, «Esto es tu trabajo». Era Camila diciendo en voz alta a una amiga por teléfono, mientras yo estaba delante, «Sí, tía, tener a mi madre en casa es una ayuda, pero la decoración se resiente, ya sabes, sus cosas son tan de pueblo». Me convertí en un fantasma en mi propia vida, un mueble útil, pero invisible. Dejé de opinar, de hablar si no me preguntaban, de existir más allá de los límites de la cocina. Me encogí tanto para no molestar, para no desentonar, que casi me olvidé de quién era. Me hicieron creer que mi único valor residía en mi capacidad para servirles, en silencio y con una sonrisa. Y luego estaban los pequeños favores económicos. Empezó de forma sutil. «Mamá, ¿me dejas 50 euros para gasolina hasta que cobre?» Pronto se convirtió en una costumbre. «Pilar, nos ha venido una factura de la luz de 250 euros. ¿Nos ayudas a pagarla este mes? Te lo devolvemos en cuanto el negocio remonte». Nunca me devolvieron ni un céntimo. En los últimos 2 años, calculo que les he dado más de 5.000 euros de mi cuenta personal, la que ellos creían que contenía mis escasos ahorros, dinero para el seguro de su flamante Audi A6, para una multa de aparcamiento de Javier, para un imprevisto que luego veía convertido en una escapada de fin de semana a Ibiza, documentada con todo lujo de detalles en sus redes sociales. Yo era su cajero automático de emergencia, la red de seguridad que les permitía mantener a flote su castillo de naipes de apariencias y deudas, mientras a mí me negaban hasta el más mínimo gesto de gratitud. Así que allí estaba yo, de pie en esa cocina impoluta que olía a derrota, mirando una tortilla de patatas que se enfriaba por momentos, y mientras el eco de las risas de sus amigas se filtraba por debajo de la puerta, todas las piezas del puzzle encajaron en mi mente con una claridad dolorosa. Cada sacrificio, cada euro, cada hora de mi vida invertida en ellos no había sido un acto de amor, sino una transacción. Yo les había dado un cheque en blanco y ellos lo habían usado para comprarse una vida de lujo a mi costa, relegándome al cuarto de servicio. El amor que sentía por mi hija se había cuarteado, revelando el rostro egoísta y cruel de una extraña. La venta del olivar, la venta de mi casa, las noches en vela cosiendo, todo se agolpó en mi garganta, no como lágrimas, sino con una rabia fría y afilada. En ese preciso instante, la Pilar buena y abnegada, la madre dispuesta a todo, murió. Y en su lugar nació otra mujer. Una mujer que era la dueña de todo el edificio y que estaba a punto de cobrar, con intereses, la mayor deuda de todas, la de la dignidad. La noche había caído sobre Valencia y con ella un silencio denso y artificial se apoderaba del piso. Era el tipo de silencio que no trae paz, sino que subraya la ausencia de vida, de calidez, de hogar. Me había retirado a mi habitación, un espacio apenas más grande que un armario, decorado con los 4 muebles viejos que me permitieron traer de mi antigua casa y que, según mi hija, afeaban el conjunto. Desde allí oía el murmullo lejano del televisor del salón, donde ellos, Camila y Javier, veían alguna serie de moda con nombres en inglés que yo nunca entendía. Me sentaba en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre el regazo, sintiendo el peso de mis 68 años, no en los huesos, sino en el alma. La soledad en compañía es la más cruel de las condenas, y yo la cumplía cada día, en silencio,
para no desentonar. Era una pieza más del mobiliario, una que ya no encajaba con el resto del diseño, pero que de momento seguían encontrando útil. Justo cuando el sueño empezaba a vencerme, un zumbido agudo y vibrante rompió la quietud de mi pequeño cuarto. Era mi móvil, un modelo sencillo que me costaba manejar, olvidado sobre la mesilla de noche. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación del grupo de WhatsApp de la parroquia, coro y actividades de San Valero. Arrugué el ceño. Era casi medianoche, una hora extraña para que doña Elvira, la coordinadora, mandara nada. Seguramente sería una equivocación, o el recordatorio del ensayo del coro para la misa del domingo. Por un momento pensé en ignorarlo, en apagar la luz y dejar que el mundo siguiera girando sin mí. Pero algo, una extraña inquietud, un presentimiento helado que me recorrió la espalda, me hizo alargar la mano y coger el aparato. El frío del cristal contra la yema de mis dedos fue el primer presagio de que esa noche, el silencio que tanto me oprimía, estaba a punto de hacerse añicos de la forma más brutal que jamás hubiera imaginado. Abrí la conversación del grupo y vi el mensaje. No era de doña Elvira. El remitente era Camila, hija. Así la tenía guardada en mi agenda, como si necesitara un recordatorio de nuestro vínculo. Era un archivo de audio, sin ningún texto que lo acompañara. Mi primer pensamiento fue de pura confusión, seguido de una punzada de vergüenza ajena. Pobre niña, con las prisas y el cansancio, se habría equivocado de chat. Querría mandárselo a alguna de sus amigas, y con el dedo torpe lo había enviado a las 35 personas del grupo de la parroquia. Sentí el impulso de borrarlo rápidamente, para evitarle el bochorno, pero la curiosidad, esa serpiente que se enrosca del corazón, fue más fuerte. ¿Qué podía ser tan urgente o secreto como para enviarlo a estas horas? Con una extraña mezcla de aprensión y lealtad maternal, acerqué el teléfono a mi oído y pulsé el pequeño triángulo de play, preparándome para escuchar algún cotilleo sin importancia sobre ropa o restaurantes de moda. La voz de mi hija, distorsionada por la compresión del audio, sonó directamente en mi cerebro. No era la voz melosa que usaba conmigo, sino un siseo afilado, cargado de un desprecio que me heló la sangre en las venas. «Tía, te juro que no aguanto más a la vieja esta en casa», dijo, y la palabra vieja impactó contra mi tímpano como una piedra. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones en una exhalación temblorosa. Mi mano, la que sostenía el teléfono, empezó a temblar de forma incontrolable. Era un golpe seco, brutal, inesperado. La palabra resonaba en el cráneo, despojándome de mi nombre, de mi identidad, reduciéndome a un estorbo, a un número en el calendario. Era la confirmación de todas mis sospechas, la verbalización de todas las miradas de desdén, de todos los gestos de impaciencia. Ya no era su madre, ni siquiera Pilar. Era la vieja, un trasto molesto que ocupaba un espacio que no le correspondía en su vida perfecta. Pero la tortura no había hecho más que empezar. El audio continuó, y cada palabra era una nueva palada de tierra sobre el ataúd de mi amor de madre. «Es que no lo entiendes, parece una indigente, con esa bata de flores y esas zapatillas. El otro día casi me muero de la vergüenza cuando salió con la tortilla delante de mis amigas. Desentona, tía, desentona con todo». La humillación de aquella mañana volvió a mí con la fuerza de un vendaval, pero esta vez era peor, porque ahora conocía la intención pura y dura que había detrás. No era un simple comentario desafortunado, era un juicio, una sentencia. Yo era su vergüenza, una mancha en su lienzo minimalista, una reliquia de un pasado pobre y vulgar que ella se esforzaba desesperadamente por borrar. El sabor amargo de la bilis subió por mi garganta. Todos mis sacrificios, mis manos destrozadas en la máquina de coser, mi juventud empeñada en su futuro, todo para convertirme en su mayor bochorno. Y entonces llegó el golpe de gracia, la frase que lo cambió todo, que pulverizó el último vestigio de la mujer que fui. Para colmo, Javier quiere que iniciemos el proceso de incapacitación judicial. Su voz bajó a un susurro conspirador, para poder controlar su pensión y al menos pagar los gastos de comunidad con eso. Total, está senil, ni se va a enterar. Es la única forma de sacarle algo de provecho. Incapacitación, controlar mi pensión, gastos de comunidad. Las palabras flotaban en la oscuridad de mi cuarto, venenosas, letales. No solo querían que desaparecieran, querían anularme como persona, declararme loca, robarme la mísera pensión que ellos creían que era todo mi patrimonio. Querían despojarme de mi voluntad, de mi firma, de mi dignidad.
Todo por unos miserables euros para pagar las facturas de un lujo que no podían permitirse. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que morderme el labio para no gritar. No era ingratitud, era una crueldad calculada, monstruosa. El audio terminó, dejando un silencio aún más profundo y terrible que el de antes. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con el teléfono aún pegado a la oreja, como si esperara que mi hija dijera que era una broma de mal gusto. Pero no lo era. En ese instante sentí como algo dentro de mí se rompía y se reconfiguraba. Las lágrimas que esperaban no llegaron. En su lugar, una calma gélida, una lucidez aterradora, se apoderó de cada fibra de mi ser. Vi pasar ante mis ojos, como una película acelerada, cada sacrificio, el olivar de Roberto, la venta de mi casa, los 80.000 euros de la entrada, las noches cosiendo, los 5.000 euros en pequeños favores, y por primera vez no lo vi como actos de amor, sino como las estupideces de una necia. Me habían utilizado, exprimido, y ahora que ya no quedaba mucho que sacar, planeaban desecharme como a un trapo viejo. La Pilar buena, la madre abnegada, la abuela dulce, murió en esa cama, en esa noche de traición. Me levanté. Mis movimientos ya no eran los de una anciana cansada. Eran precisos, deliberados. Fui al pequeño espejo que colgaba sobre la cómoda y me miré. La luz de la luna que se filtraba por la ventana dibujaba surcos en mi rostro. Pero mis ojos eran diferentes. Ya no había en ellos la resignada de los últimos años. Había fuego, un fuego frío, implacable. No vi a la vieja indigente que mi hija describía. Vi a Pilar Vargas, la viuda de Roberto Vargas, el constructor, la mujer que había gestionado a escondidas un patrimonio que ellos ni siquiera podían soñar, la dueña no solo del piso en el que pretendían declararme senil, sino de todo el maldito edificio. Y en ese momento, mientras el eco de la voz de mi hija todavía resonaba en mi cabeza, tomé una decisión. Iban a pagar por cada humillación, por cada lágrima no llorada, por cada euro. Iban a descubrir, muy a su pesar, que la vieja no solo no estaba senil, sino que estaba a punto de enseñarles el verdadero significado de la palabra desahución. La partida acababa de empezar. A la mañana siguiente no me despertó el dolor, sino una claridad helada, cortante como el filo de un cuchillo. El llanto se había secado en algún lugar profundo de mi ser, dejando en su lugar un desierto de resolución. Me levanté de la cama antes de que sonara el despertador. Mis movimientos ya no eran los de una anciana encorvada por el peso de la vida, sino los de una estratega que mide cada paso. Fui a la cocina, el escenario de tantas humillaciones, y puse el café. El aroma, que antes me traía consuelo, ahora olía a pura estrategia. Cuando Camila y Javier aparecieron, somnolientos y ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior, les sonreí. «Buenos días, hijos, os he preparado el desayuno». Mi voz sonó calmada, incluso dulce. Le serví sus tostadas con aguacate y su café especial, observando sus rostros con un desapego casi clínico. Eran extraños para mí, 2 peones en un tablero que acababa de dar la vuelta, y yo, la reina que habían subestimado, estaba a punto de empezar a mover mis piezas. Mi primera jugada requería salir de la fortaleza que ellos creían controlar. «Voy a acercarme al centro de salud», anuncié con mi mejor voz de anciana frágil. «Se me están acabando las pastillas de la tensión y quiero que el médico me revise». Era la excusa perfecta, la coartada intachable de la vejez. Me puse mi abrigo de paño gastado, el que olía a naftalina y a resignación, y me calcé los zapatos cómodos que tantas veces habían sido motivo de sus burlas silenciosas. Sentí el tejido raído del abrigo como una armadura, el disfraz perfecto para la mujer invisible que ellos querían que fuera. Al salir del portal, el aire fresco de la mañana valenciana me golpeó el rostro, no como una caricia, sino como una bofetada que me terminó de despertar. Giré a la derecha, en dirección contraria al centro de salud, y caminé con un propósito firme hacia el corazón financiero de la ciudad, donde los números hablan más alto que las palabras y las lealtades se compran y se venden. Mis pasos resonaban en la acera con una nueva autoridad. La sucursal principal de mi banco olía a poder y a discreción, una mezcla de cuero pulido y papel moneda.
No me dirigí a la cola para pensionistas, sino directamente al despacho de la señorita Ramos, mi gestora personal, una mujer joven y eficiente que conocía el verdadero alcance del patrimonio Vargas. «Pilar, qué sorpresa», dijo, levantándose para saludarme. «Siéntese, por favor». Me acomodé en la silla de piel, sintiendo cómo mi espalda se enderezaba. «Señorita Ramos», comencé, mi voz desprovista de cualquier temblor, «quiero abrir una cuenta de alta remuneración, nueva, solo a mi nombre, y quiero que ordene una transferencia inmediata desde mi fondo de inversión, 250.000 euros para empezar». Vi un destello de asombro profesional en sus ojos. No era la petición de una jubilada que vive de una pensión. Firmé los documentos con el bolígrafo que me ofreció, una pluma estilográfica pesada y fría. Mi firma, la misma que ellos querían anular, era ahora el sello de su inminente ruina. Con la primera pieza en su sitio, busqué un lugar tranquilo para la segunda llamada. Entré en un pequeño café con solera, de esos con el mostrador de mármol y olor a café de verdad, y pedí un carajillo quemado. El calor del coñac me reconfortó el estómago. Saqué un teléfono móvil nuevo, un modelo de prepago que había comprado en efectivo de camino al banco. Marqué un número que sabía de memoria. «Despacho de abogados Ferrer», díjame. «Póngame con don Ernesto, por favor. Soy Pilar Vargas». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ernesto Ferrer había sido el abogado y amigo de mi Roberto durante 30 años. «Ernesto, necesito tus servicios», dije sin preámbulos. «Prepara un burofax con requerimiento de desalojo para la vivienda en la Avenida de Aragón, 14, séptimo B. Sí, esa. Dales 30 días. Y quiero que me consigas una nota simple actualizada del registro de la propiedad. La quiero en mi poder lo antes posible». «No, no preguntes. Ya te lo explicaré». Colgué sintiendo el poder de la ley poniéndose de mi parte. Mi red de inteligencia tenía un nombre, don Manuel, el conserje. Un hombre leal, discreto, al que mi Roberto le había dado trabajo y un hogar hace más de 20 años. Su gratitud era mi arma más valiosa. Lo encontré en el portal, repasando los buzones de latón con un paño suave. El olor a limpia metales era el olor de la lealtad. Me acerqué a él cuando no había nadie cerca. «Manuel», mi voz fue un susurro, «necesito que seas mis ojos y mis oídos, y necesito tu más absoluta discreción». Él me miró, sus ojos reflejando una profunda comprensión. Había sido testigo mudo de demasiadas humillaciones. «Ese coche que tienen, el Audi, sé que lo deben hasta el último tornillo. Quiero que me avises en el mismo instante en que veas a un agente judicial, una grúa o cualquier papelito oficial pegado en el parabrisas. Cualquier cosa, Manuel. Avísame a mí primero». No preguntó, no dudó, solo asintió con la cabeza. «Cuente con ello, doña Pilar». El tratamiento de doña nunca había sonado tan dulce. Los días que siguieron fueron una representación teatral. Me convertí en la mejor actriz del mundo, interpretando el papel de la madre abnegada y un poco senil que ellos creían que era. Les preparaba sus platos favoritos, el martes fideuá, el jueves arroz al horno. Les preguntaba por su negocio, con un interés fingido, escuchando sus mentiras sobre clientes importantes y proyectos exitosos, mientras por dentro analizaba cada palabra en busca de grietas en su fachada. Incluso me ofrecía plancharles una colada extra porque tenían una semana muy ocupada. Cada gesto de servidumbre era un movimiento estratégico para adormecer sus sospechas, para mantenerlos tranquilos y confiados en su jaula de oro. Sentía una especie de placer perverso al ver cómo se tragaban mi actuación, sin sospechar que la vieja indigente estaba tejiendo la red que los atraparían sin remedio. Aprovechando sus largas jornadas de networking, que en realidad eran cafés y comidas que no podían pagar, ejecuté la siguiente fase de mi plan. El ático del edificio, la joya de la corona, llevaba vacío desde que los últimos inquilinos, una pareja de expatriados, se habían marchado. Era mi propiedad, mi palacio en el cielo. Llamé a una empresa de mudanzas de confianza, la misma que usaba mi marido, unas pocas cajas, del trastero al ático. Con la máxima discreción, por favor, que nadie os vea. Pasé la tarde allá arriba, en medio del silencio y el polvo que bailaba en los rayos de sol. El piso estaba vacío, pero las vistas panorámicas de Valencia me llenaron el alma. Desde allí podía ver la ciudad a mis pies. Apoyé la mano en el mármol frío de la repisa de la ventana, tan diferente al de la encimera de la cocina de abajo. Aquel era el mármol de la servidumbre. Este era el mármol del poder. La transformación no podía ser solo interna. Con mi nueva tarjeta de débito, una pieza de plástico negro sin nombre que representaba mi libertad financiera, me dirigí a la calle Colón, al Corte Inglés. La dependienta de la sección de señora me miró por encima del hombro, evaluando mi abrigo gastado y mis zapatos planos. Ignoré su desdén. Me moví por los percheros con una seguridad que la sorprendió. No buscaba ofertas, buscaba armaduras. Un pantalón de corte impecable,
una blusa de seda color marfil, un abrigo de cachemira gris perla y unos zapatos de tacón bajo pero de piel exquisita. En el probador, la mujer que me devolvió el reflejo no era la vieja de Camila, era doña Pilar Vargas. La cuenta ascendió a 2.345 euros. Pagué sin pestañear. El sonido de las bolsas de papel, elegantes y discretas, era la música de mi renacimiento. Cada nueva adquisición la subía a escondidas al ático, mi nuevo cuartel general. Por la noche, de vuelta en mi celda, en esa habitación diminuta que olía a tristeza, contemplé mi vieja ropa. La bata de flores que mi hija había descrito como de indigente, las zapatillas gastadas. Eran el uniforme de la mujer que había permitido que la pisotearan. Toqué la tela descolorida de la bata, no con nostalgia, sino con la frialdad de un forense examinando una prueba. Era el sudario de la Pilar que había muerto. Con una calma metódica, doblé cada prenda y la guardé en una bolsa de basura. No para tirarla, sino para conservarla en el ático. Sería un trofeo, un recordatorio tangible de por qué no debía sentir ni una pizca de piedad cuando llegara el momento de la verdad. El teléfono de prepago vibró una tarde. Era Ernesto Ferrer. Pilar, buenas noticias. El burofax está redactado y listo para ser enviado a través de la notaría. Y ya tengo en mi poder la nota simple del registro. Es irrefutable. Eres la única y legítima propietaria de todo el inmueble. Dime cuándo quieres que apriete el botón. Su voz, habitualmente monótona, contenía un matiz de emoción, de complicidad. Sentí una oleada de poder. Espera mi señal, Ernesto, le dije, mi voz firme como el acero. El tiempo es crucial. No quiero solo echarlos. Quiero que sea una lección que no olviden en lo que les quede de vida. Colgué el teléfono y me asomé a la ventana de mi cuarto, que daba a un patio de luces lúgubre y estrecho. Muy pronto mis vistas serían otras. La paciencia, en la venganza, es la más afilada de las virtudes. La atmósfera en el piso se había vuelto irrespirable, pero no por mi causa. Podía oler su pánico financiero como se huele la lluvia antes de la tormenta. Javier estaba cada vez más irascible, dando portazos y suspirando con frustración. Camila pasaba horas encerrada en su despacho, hablando por teléfono en susurros angustiados. Les oía discutir a través de las paredes, palabras sueltas que llegaban hasta mí como balas perdidas. Embargo, último aviso, no tenemos de dónde sacar. Y yo, mientras tanto, les servía la cena con una sonrisa serena, preguntándoles si habían tenido un buen día. Me sentía como la directora de una orquesta macabra, esperando el momento exacto para dar la entrada a los timbales. El tintineo de sus tenedores contra los platos era el tic-tac del reloj que marcaba el final de su farsa. Una tarde, mientras regaba las pocas plantas que me habían dejado tener en la cocina, el teléfono de prepago vibró en el bolsillo de mi delantal. Era un mensaje de texto de Manuel. Corto, conciso, letal. Agente judicial en garaje, papel amarillo en el Audi. Era la señal, el catalizador, el principio del fin. Dejé la regadera sobre el fregadero y me sequé las manos lentamente. No había prisa. Sentí un pulso firme y poderoso en mis sienes. Subí al látigo. Abrí las elegantes bolsas de papel del Corte Inglés y empecé a vestirme. La seda de la blusa era fría y suave contra mi piel. Me puse los pantalones, el abrigo de cachemira. Me calcé los zapatos nuevos. Me solté el moño y dejé que mi pelo canoso cayera sobre mis hombros. Me miré en el reflejo del gran ventanal, con la silueta de Valencia recortada a mis espaldas. La vieja indigente se había desvanecido. Doña Pilar Vargas estaba lista para bajar a escena y reclamar lo que era suyo. Descendí del ático como una reina que regresa a reclamar su trono usurpado. El suave roce del abrigo de cachemira contra mis brazos era una caricia de poder, un recordatorio tangible de la mujer que había resurgido de las cenizas de la humillación. Mis nuevos zapatos, de un cuero suave y discreto, no hacían el ruido arrastrado de mis viejas zapatillas. Producían un sonido firme, rítmico y deliberado sobre los escalones de mármol del servicio, un compás que marcaba el final de su reinado. Tiranía y apariencias. Cada paso era una afirmación. Ya no era el fantasma que se deslizaba por los pasillos para no molestar, la sombra que se escondía en la cocina para no desentonar. El aire que respiraba ya no olía a productos de limpieza y a comida recalentada, sino a la fría y embriagadora fragancia de la justicia. La partida de ajedrez había llegado a su jugada final. Y yo, la pieza que habían sacrificado con tanta displicencia, estaba a punto de declarar jaque mate. La puerta de su piso, de mi piso, estaba entreabierta, una invitación tácita al caos que se con su interior. Me detuve en el umbral, oculta por la sombra del recibidor, y me convertí en espectadora de primera fila de su desesperación. La escena era patética, y por primera vez no sentí ni una pizca de lástima. Javier, mi yerno,
Caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, con el rostro congestionado por la rabia y el pánico. Su impecable traje de diseño estaba arrugado, y se pasaba las manos por el pelo con un gesto que delataba el terror puro que sentía bajo su fachada de hombre de éxito. Camila estaba de espaldas a mí, desplomada en uno de esos sofás blancos e impersonales, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz, normalmente tan controlada y melosa para sus redes sociales, era ahora un chillido agudo y suplicante. «Pero ¿cómo que no se puede hacer nada? Tiene que haber una solución. No podemos perder el coche». El aire en el salón era denso, casi irrespirable, cargado con el hedor agrio del miedo y el fracaso. Yo permanecí inmóvil, saboreando el momento, dejando que su pánico alcanzara el punto de ebullición antes de mi entrada triunfal. Avancé hacia la luz del salón. No dije nada. Simplemente coloqué mi nuevo bolso de piel, una pieza sobria pero de una calidad inconfundible, que había costado más que su último fin de semana en Marbella, sobre la mesa de centro de cristal. El sonido, un clac sordo y elegante, fue suficiente para que ambos se giraran bruscamente hacia mí. Sus ojos se abrieron como platos, recorriendo mi figura de arriba abajo con una mezcla de estupefacción e incredulidad. Vieron el abrigo, la blusa de seda, el pantalón de corte perfecto. Vieron mi pelo suelto, peinado con una sencillez que gritaba elegancia. Vieron que la vieja indigente se había esfumado. Dejé que su desconcierto se asentara durante un largo segundo, y entonces, con la voz más calmada y serena que pude encontrar en mi arsenal, formulé la pregunta que encendería la mecha. «¿Pasa algo, hijos? Parecéis terriblemente preocupados. ¿Puedo ayudar en algo?» La palabra «ayudar» salió de mis labios, cargada de una ironía tan fina y cortante como el filo de un bisturí. Fue Camila quien explotó primero, como siempre lo hacía cuando su mundo de apariencia se veía amenazado. Se levantó de un salto, el móvil cayendo sobre los cojines del sofá, y me señaló con un dedo tembloroso. Su rostro, habitualmente maquillado para la perfección, estaba descompuesto en una mueca de furia y desconcierto. «¿Ayudar? ¿Dónde demonios has estado toda la mañana?», gritó, su voz rompiéndose. «¿Y qué es todo esto? ¿De dónde has sacado esa ropa? No me digas que te has gastado el dinero de tu pensión en estos caprichos mientras nosotros nos estamos hundiendo. Nos están embargando el coche, mamá, el Audi. ¿Y tú te vas de compras? ¿Tienes idea de la vergüenza, del escándalo que esto supone para nosotros, para nuestro negocio?» Su acusación era un torrente de egoísmo puro, la de una niña malcriada a la que le acaban de quitar su juguete más brillante, sin la más mínima conciencia de que era ella quien había provocado su propia ruina. Javier se unió al ataque, acercándose a mí con una agresividad que nunca antes se había atrevido a mostrar tan abiertamente. Su aliento olía a café y a pánico. Se paró a menos de 1 metro de mí, invadiendo mi espacio personal, intentando intimidarme con su altura y su volumen. «Su hija tiene razón», espetó, y el uso del «su» en lugar de «tú» fue el primer indicio de la distancia que estaba marcando. «Nos han pegado una notificación de embargo en el parabrisas, en el garaje, delante de todos los vecinos. Nuestra reputación está por los suelos, y todo porque usted, con sus ahorros guardados bajo el colchón, se niega a ayudarnos. Usted tiene la obligación moral de hacerlo. Somos su única familia. Hemos sacrificado nuestra comodidad para que viviera aquí, bajo nuestro techo». El descaro de sus palabras era tan monumental, tan grotesco, que casi me habría reído si no estuviera tan concentrada en mantener mi máscara de fría serenidad. Él no me había cogido, me había encarcelado. La desesperación le hizo perder el último resquicio de control. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mis. Su voz bajó a un gruñido amenazante, cargado con todo el veneno que había destilado en aquel infame mensaje de audio. «Se acabó la paciencia, Pilar», dijo, usando mi nombre de pila por primera vez en años, como si fuera un insulto. «O coge usted ahora mismo esa libreta del banco y firma como nuestra avalista para un crédito puente, o le juro por lo más sagrado que mañana a primera hora mi abogado presenta en el juzgado la solicitud para su incapacitación judicial. Vamos a demostrar que está senil, que no rige, que es un peligro para sí misma, y entonces controlaremos su pensión y sus ahorros, nos guste o no, vieja desagradecida». La amenaza final, la que había planeado mi aniquilación como persona, fue lanzada. La bestia había mostrado sus fauces, segura de que su presa era débil e indefensa. Era el error de cálculo que sellaría su destino. No me moví, no parpadeé. Dejé que su amenaza, vil y asquerosa, flotara en el aire viciado del salón. Sostuve su mirada sin flaquear, dejando que viera en mis ojos no el miedo que esperaba,
sino un vacío helado, un abismo de calma que lo desconcertó. El silencio que siguió a su exabrupto fue más denso y pesado que cualquiera de sus gritos. Podía oír su respiración agitada, el latido desbocado de su pulso en su yugular. En ese silencio, sentí como el poder cambiaba de manos de forma definitiva. Él había jugado su última carta, la más cruel, y había descubierto que no tenía ningún efecto. Su amenaza, que debería haberme aterrorizado, se había estrellado contra un muro de indiferencia. La confusión empezó a reemplazar la ira en su rostro. Por primera vez creo que sintió una punzada de verdadero miedo. El miedo a lo desconocido, a la mujer que tenía delante y a la que, de repente, no reconocía en absoluto. Y justo en ese instante de máxima tensión, como si un director de orquesta invisible hubiera dado la señal, sonó el timbre. Un sonido claro, nítido y autoritario que rompió el hechizo de violencia. Ding dong, 2 notas que resonaron en el apartamento como el anuncio de un juicio inminente. Camila y Javier se sobresaltaron, girando la cabeza hacia la puerta como 2 animales asustados por un ruido en la maleza. Su furia se disipó, reemplazada por una aprensión confusa. ¿Quién podía ser? No esperaban a nadie. La interrupción los había descolocado por completo, rompiendo el impulso de su ataque. Yo, sin embargo, no me sorprendí. Lo esperaba. Era la pieza final de mi plan, el catalizador que lo precipitaría todo. Con una lentitud exasperante para ellos, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mi espalda, erguida y cubierta por la suave cachemira, era la viva imagen de una autoridad que ellos jamás volverían a cuestionar. Abrí la puerta. Allí, de pie en el rellano, estaba don Manuel. No llevaba su habitual uniforme de trabajo, sino una chaqueta de paño y una camisa limpia, como si acudiera a una cita importante. Su rostro, habitualmente afable y discreto, tenía una expresión de solemne gravedad. En sus manos sostenía un sobre grande, de color crema, de un papel grueso y de aspecto oficial. Al verme, asintió con un respeto que rayaba en la reverencia. «Doña Pilar», dijo, su voz resonando con una claridad inusitada en el silencio del pasillo, asegurándose de que los 2 buitres que tenía a mi espalda lo oyeran perfectamente. «Disculpe la molestia. Me ha pedido el señor Ferrer, su abogado, que le entregue esto en mano. Ha insistido en que era de máxima ofensa. Las palabras clave, doña Pilar, señor Ferrer, abogado, urgencia, cayeron en el salón como piedras en un estanque, creando ondas de pura confusión y un pánico incipiente en sus rostros. Cogí el sobre. El papel era pesado, caro, el vehículo perfecto para la noticia que contenía. Le di las gracias a Manuel con un leve movimiento de cabeza, un gesto entre aliados que sellaba nuestra victoria conjunta. Él se retiró con la misma discreción con la que había llegado. Cerré la puerta suavemente y me volví para enfrentarme a ellos. Sus miradas iban del sobre en mi mano a mi rostro, buscando una explicación que no pensaba darles. El desconcierto luchaba en sus facciones con la arrogancia que se negaba a morir. Sostuve el sobre durante un instante que se les debió hacer eterno, disfrutando de su incertidumbre, de su miedo creciente. Luego di un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros, y con el movimiento más frío y deliberado de toda mi vida, extendí el sobre hacia mi hija. Mi voz, cuando hablé, era la de una extraña, una jueza dictando sentencia. «Creo que esto es para ti, hija». Camila cogió el sobre con una desconfianza casi animal, como si temiera que fuera a morderle. Sus dedos, adornados con esa manicura perfecta que yo misma había pagado con mi último préstamo para el supermercado, temblaron ligeramente al rasgar el papel grueso. El sonido pareció resonar en el silencio tenso del salón. Sacó el documento doblado y sus ojos, acostumbrados a escanear titulares de moda y comentarios en Instagram, se encontraron con un lenguaje que no entendían, un encabezado notarial, sellos oficiales y una jerga legal fría y distante. Vi la confusión en su rostro, la arruga en su entrecejo mientras sus labios se movían, leyendo en silencio las primeras líneas. Pensaba, con la arrogancia que la caracterizaba, que se trataba de algún error administrativo,
algún papeleo aburrido que su madre, la senil, le estaba pasando sin entender. No podía estar más equivocada. Aquel papel no era un error, era una sentencia, y el juez, el jurado y el verdugo era la mujer que tenía delante, la misma a la que ella había condenado al ostracismo en su propia casa. Poco a poco, el color fue abandonando su rostro, dejándole una palidez cerúlea, enfermiza, que ni el mejor de sus de Instagram podría disimular. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras las palabras finalmente cobraban sentido en su cerebro. Requerimiento formal de desalojo, plazo improfodable de 30 días naturales, en calidad de legítima y única propietaria, doña Pilar Vargas. Cada frase era un martillazo contra los cimientos de su vida de mentira. El papel comenzó a temblar violentamente en sus manos, ya no por un ligero nerviosismo, sino por un seísmo de pánico puro que le recorría el cuerpo entero. Dejó escapar un sonido ahogado, un jadeo que fue mitad incredulidad y mitad terror. Levantó la vista hacia mí, sus ojos suplicando una negación, una explicación que le dijera que todo era una pesadilla, pero en mi rostro no encontró consuelo, solo la superficie helada de un lago en invierno, un reflejo impasible de su propia ruina. La reina de las apariencias acababa de recibir la notificación de que su castillo era, en realidad, una simple celda de la que yo tenía la llave. Javier, al ver la reacción de su mujer, reaccionó con la brutalidad de un matón. Le arrancó el papel de las manos con un manotazo. «Déjame ver esa estupidez», gruñó, todavía convencido de que su mundo seguía girando a su alrededor. Lo leyó por encima, con una risa nerviosa que se fue apagando a medida que sus ojos devolaban las líneas. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos. Arrugó el documento en su puño y lo lanzó sobre la mesa de centro con desprecio. «Esto es un error», gritó, su voz retumbando en el salón minimalista. «Una broma de mal gusto. Propietaria usted, pero si no tiene dónde caerse muerta. Nosotros somos los dueños de este piso. Nosotros se lo compramos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Mientras usted se limitaba a coser trapos viejos, nosotros le hicimos el favor de acogerla bajo nuestro techo, de darle un plato de comida caliente, y así nos lo paga, con esta farsa ridícula». Su arrogancia era tan grande, tan ciega, que ni siquiera la evidencia legal podía perforarla. Aún se creía el rey de un reino que nunca le había pertenecido. No me inmuté. Dejé que su torrente de mentiras y veneno se estrellara contra el muro de mi silencio. Observé, con una calma que lo desquiciaba, cómo su pecho subía y bajaba con agitación, como una vena se le marcaba en la sien. El silencio que siguió a su grito fue espeso, pesado, cargado de la verdad que él se negaba a ver. Con una lentitud deliberada, me acerqué a mi bolso de piel, el que había dejado sobre la mesa como un presagio. Lo abrí, y mis manos, esas manos de costurera que él tanto despreciaba, buscaron en su interior. No temblaban, estaban firmes, seguras. Saqué el documento, doblado con precisión. No era un burofax amenazante, sino algo mucho más poderoso. La verdad desnuda, certificada y registrada. Caminé hacia la encimera de mármol de la cocina, la misma sobre la que tantas veces había dejado la cena lista para ellos, y deslicé el papel sobre la superficie fría. El sonido del papel deslizándose fue el único ruido en la habitación. Un siseo que anunciaba el golpe de gracia definitivo. Levanté la vista y clavé mis ojos en los suyos. Mi voz, cuando hablé, no tenía ni rastro de la huella sumisa que ellos conocían. Era una voz nueva, forjada en el fuego de la traición y afilada por el hielo de la venganza. «¿Un error, Javier?», pregunté, y cada sílaba era un trozo de hielo. «El único error aquí, el vuestro, fue creer que mi amor de madre era sinónimo de estupidez. Fue pensar que podían humillarme, utilizarme y desecharme sin consecuencias. El único y colosal error fue subestimar a la mujer que vendió su futuro para pagar el vuestro, y que ahora simplemente ha venido a cobrar la deuda». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras los aplastara. «Y la deuda no es solo económica, es una deuda de dignidad, una que vais a empezar a pagar hoy mismo, desalojando mi propiedad». Mi tono no admitía réplica, no dejaba espacio para la negociación. El sonido de un punto y final, irrevocable y absoluto. Javier, con un gesto de desafío desesperado, cogió la nota simple del registro de la propiedad. Sus ojos recorrieron las líneas, buscando un resquicio, una cláusula, un nombre que no fuera el mío. Pero allí estaba, negro sobre blanco,
Irrefutable. Finca registral número 8452, tomo 1234, libro 89, folio 112. Propietaria del pleno dominio, Pilar Vargas García. Y debajo, la descripción no solo de ese piso, sino de cada una de las viviendas del edificio completo. Vi como la comprensión, esa luz terrible y aniquiladora, finalmente atravesaba su gruesa coraza de arrogancia. Sus hombros se hundieron. El papel se deslizó de sus dedos y cayó al suelo, como una bandera blanca en una rendición incondicional. La palidez de su rostro se tornó de un color verdoso, el color de la náusea que provoca la caída desde una gran altura. El hombre de éxito, el triunfador de Instagram, se había desmoronado. Ante mí solo quedaba un farsante asustado, un deudor insolvente que acababa de descubrir que el techo bajo el que dormía tenía dueña. Y esa dueña era su peor pesadilla. Fue entonces cuando Camila cambió de estrategia. La furia se disolvió y dio paso a la táctica más antigua y rastrera, la lástima. Las lágrimas, esta vez sí, brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pura autocompasión. Se dejó caer de rodillas, una escena teatral que habría sido perfecta para una de sus telenovelas favoritas. Mamá, mamá, por favor, sollozó, arrastrándose hacia mí. No puedes hacernos esto. Somos tu familia, soy tu única hija. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué le diremos a nuestros amigos, a nuestros clientes? Nos vas a destruir la vida. Todo ha sido un malentendido. Estábamos estresados, agobiados por las deudas. Dijimos cosas que no sentíamos. Te queremos, mamá. Por favor, perdónanos. Su actuación era patética. Un intento desesperado de apelar a un vínculo que ella misma había pulverizado con sus propias palabras, con su crueldad calculada. Buscaba a la madre abnegada, pero esa mujer ya no existía. La miré desde mi altura, sintiendo una distancia sideral entre nosotras. Y entonces hice algo que la dejó helada. Cambié el tratamiento. Abandoné el tú íntimo y familiar y adopté el usted formal, un arma verbal más potente que cualquier grito. «Levántese del suelo, Camila», dije, y mi voz sonó como el crujido del hielo. «No me conmueve su teatro. Usted dejó de ser mi hija la noche en que le deseó a una amiga por teléfono que la vieja de su madre desapareciera para poder quedarse con su pensión. ¿Lo recuerda? Porque yo no lo he olvidado ni un solo segundo». Vi el fogonazo de pánico en sus ojos al darse cuenta de que yo lo sabía todo. El color desapareció de su rostro por completo. La mención de aquel audio infame, su sentencia de muerte emocional, la había desarmado por completo. Se quedó inmóvil, a mis pies, con la boca abierta en una O silenciosa de puro horror. El juego de la manipulación había terminado. «Incapacitación judicial», continué, mi voz bajando a un susurro letal que cortaba el aire. Ese era el plan, ¿verdad? Declararme senil, anularme como persona para poder pagar los gastos de la comunidad de un piso que, irónicamente, es mío. Qué lástima que la vieja indigente resultara tener mejor memoria y más recursos de los que vuestra miserable ambición os permitía imaginar. Me agaché ligeramente, no para consolarla, sino para que viera de cerca la expresión de mi rostro, para que no hubiera duda de mi resolución. Usted no me quiere, Camila. Usted quería un cajero automático, una criada y, finalmente, una incapacitada a la que saquear. Pero se equivocó de víctima, se equivocó de madre. Cada palabra era una palada de tierra sobre el ataúd de la relación que una vez tuvimos. La verdad, cruda y brutal, había sido expuesta bajo las luces de diseño de su falso paraíso. Javier, que había permanecido mudo, paralizado por el shock, intentó un último y patético intento de defensa. «Pilar, esto no es justo. Hemos invertido mucho dinero en la reforma de este piso», balbuceó, su voz apenas un hilo. Le dirigí una mirada tan fría que debería haberle quemado. «¿Invertido? ¿Con qué dinero, Javier? ¿Con los 80.000 euros que les di de la venta de mi casa para la entrada? ¿O con los 5.000 euros que les he ido prestando en los últimos 2 años para pagar sus caprichos, el seguro de su coche embargado o sus escapadas a Ibiza? No se atreva a hablarme de justicia. Ustedes dos son la definición andante de la ingratitud y la avaricia». El silencio que siguió fue absoluto. Había destapado todas y cada una de sus mentiras, desnudándolos por completo. Ya no tenían argumentos, ni excusas, ni un solo lugar donde esconderse. Estaban atrapados, expuestos en su propia miseria moral. Me erguí, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de mis hombros.
Por primera vez en años, respiré hondo sin sentir la opresión de la humillación. Me sentía ligera, poderosa, dueña de mi vida y de mi destino. Pasé la mirada por el salón, por esos muebles caros que yo había pagado, por esas paredes blancas que habían sido testigos de mi servidumbre silenciosa. Ya no era una prisión, era simplemente una propiedad. Mi propiedad. Tienen 30 días, repetí, mi voz firme como una roca. Ni un día más, ni un día menos. El señor Ferrer tiene instrucciones muy claras. Si al expirar el plazo del inmueble por voluntad propia, la orden de desahucio se ejecutará con la fuerza pública. Y créanme, no querrán añadir ese espectáculo a su ya maltrecha reputación. La amenaza era clara, concisa y absolutamente real. Sabían que no estaba blufeando. Camila rompió a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente. Era el llanto feo, desgarrado y egoísta de la derrota total. El llanto de quien lo ha perdido todo, no por mala suerte, sino por sus propias y nefastas decisiones. Javier se dejó caer en el sofá blanco, con la cabeza entre las manos, un hombre roto, un castillo de naipes derrumbado por un soplo de verdad. Parecían dos extraños, dos náufragos en una isla de lujo que se hundía bajo sus pies. No sentí compasión, no sentí pena. Sentí una paz fría y profunda, la paz que sigue a una tormenta devastadora, que aunque dolorosa, ha limpiado el aire de toda su toxicidad. El cáncer que me había estado consumiendo por dentro había sido extirpado de raíz, y aunque la cicatriz sería profunda, sabía que por fin podría empezar a sanar. Les di la espalda. No había nada más que decir. Cada palabra que pudiera añadir sería superflua, un gasto inútil de energía. Caminé hacia la puerta de entrada, mis pasos resonando con una autoridad recién descubierta en el parque silencioso. Ellos no se movieron, paralizados en su miseria. No me dirigía a mi antigua habitación, a esa celda en la que me habían confinado. Me dirigía hacia la libertad, hacia mi verdadero hogar. Abrí la puerta y, antes de salir, me giré una última vez, no para mirarles a ellos, sino para hablar al aire, para poner el último clavo en su ataúd. Por cierto, no se preocupen por mí, estaré cómoda. Me he instalado en el ático. Las vistas de la ciudad desde allá arriba son simplemente espectaculares. Se ve todo con una claridad asombrosa. Fue el golpe final, la constatación de que mientras ellos descendían al infierno, yo ascendía al cielo. Cerré la puerta detrás de mí. El clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Fue el sonido de una jaula abriéndose, el punto y final de un capítulo oscuro y doloroso de mi vida. Al otro lado de la puerta, escuché el comienzo de un gemido agudo de Camila, un lamento que ya no me concernía. Me apoyé un instante en la pared del rellano, respirando el aire fresco y limpio del pasillo. Sentí el tacto suave de la cachemira de mi abrigo contra mi piel, una armadura de dignidad recuperada. No sonreí. La victoria no siempre es alegre, a veces es simplemente necesaria. La justicia, como la venganza, es un plato que se sirve frío, y el mío, después de tanto tiempo, estaba exquisitamente helado. Comencé a subir las escaleras hacia el ático, hacia mi nueva vida, dejando atrás las ruinas de la familia que nunca fue. La última escena de su patética obra la observé días después, no desde el escenario, sino desde el palco más exclusivo, el ventanal de mi ático. Abajo, en la calle, el espectáculo era lamentable. Ya no había un flamante Audi A6, sino un viejo Seat Ibiza de color indefinido, abollado y con más de 15 años a sus espaldas, que seguramente les habría prestado algún familiar compasivo. Camila y Javier, vestidos con ropa vulgar que delataba su verdadera situación económica, cargaban cajas de cartón llenas de sus pertenencias. Sus movimientos eran torpes, cargados de una rabia impotente y de la humillación de hacerlo a la vista de todos los vecinos, que cotillaban discretamente desde sus ventanas. La pareja de moda de Instagram, los gurús del estilo de vida, se habían convertido en el hazmerreír del barrio, y yo, desde mi atalaya, no sentía nada más que una serena y distante indiferencia. Eran insectos bajo mi microscopio. Don Manuel subió a traerme la correspondencia, como hacía cada mañana. Dejó las cartas sobre la mesa de centro de cristal y me miró con un respeto que me reconfortaba el alma. «Parece que el día está despejado, doña Pilar», dijo, mirando por el ventanal hacia la escena de la calle. Era su forma de decir, «se ha hecho justicia». Asentí lentamente, cogiendo la copa de Rioja que tenía a mi lado. El vino tenía el sabor profundo y complejo de la paciencia, de la estrategia bien ejecutada. «Sí, Manuel, parece que por fin ha salido el sol». Él hizo una leve inclinación de cabeza y se retiró en silencio, dejándome sola con mis pensamientos y mis vistas. Levanté la copa, no en un brindis por ellos, sino por mí, por la mujer que había aprendido, a un coste muy alto, que la sangre no te hace familia. La lealtad sí,
Y el respeto, sobre todo, se exige, no se mendiga. La justicia había sido servida y tenía un sabor exquisito. Los 6 meses que siguieron a su partida no fueron un torbellino de fiestas ni de lujos ostentosos, como ellos habrían imaginado. Fueron, en cambio, un lento y delicioso redescubrimiento del silencio. El silencio de un amanecer en mi ático, con la única compañía de una taza de café humeante y el sol tiñendo de oro los tejados de Valencia. El silencio de una tarde de lectura, sin tener que estar pendiente del timbre del horno o del ruido de sus llaves en la cerradura. Reemplacé el olor a lejía y a sus perfumes caros por el de la tierra húmeda de mis nuevas macetas de geranios y de los libros viejos que volví a comprar. Me deshice de todos los muebles impersonales que dejaron atrás y llené el piso de abajo con los míos, los de mi casa de la Eliana, que había guardado en un trastero. Cada pieza de madera oscura, cada fotografía en blanco y negro de Roberto y de una Camila niña, era un ancla que me devolvía a mi propia historia, a la mujer que era antes de convertirme en su sirvienta. La paz, descubrí, no era la ausencia de ruido, sino la presencia de una misma. La vida que a mí me devolvía la paz, a ellos les devolvió el eco de sus propias acciones con una crueldad que ni yo habría planeado. Supe, a través de la discreta red de información que es un buen barrio, que su castillo de naipes se había derrumbado estrepitosamente. La empresa de asesoría de imagen quebró en menos de 2 meses, dejando un reguero de deudas que ascendía, según los rumores, a más de 70.000 euros entre préstamos rápidos y proveedores impagados. Camila, la gurú del estilo y el éxito, fue vista trabajando como dependienta en el departamento de perfumería de un centro comercial en las afueras. Su cuenta de Instagram, antes un escaparate de lujo y felicidad impostada, enmudeció. Sus amigas del brunch, esas mujeres de risa estridente, le dieron la espalda en cuanto el olor del fracaso se hizo más fuerte que el de sus bolsos de imitación. El qué dirán, esa bestia que tanto temía, se la devoró sin piedad, dejándola sola y expuesta en la más absoluta de las vergüenzas sociales. Javier corrió una suerte paralela, aunque quizás más humillante para un hombre de su desmedida arrogancia. Sin mi piso como garantía y con su nombre en la lista de morosos de ASNEF, ningún banco le concedió el más mínimo crédito para reflotar su farsa. Intentó, según me contó Ernesto, estafar a un par de antiguos socios, pero su reputación ya estaba tan manchada que nadie confió en él. La última noticia que tuve fue que había tenido que volver a su pueblo de La Mancha, con el rabo entre las piernas, a vivir en casa de sus padres, en la misma habitación de adolescente que había abandonado jurando que se comería el mundo. Me lo imaginé allí, rodeado de pósteres de futbolistas y viejos trofeos, teniendo que dar explicaciones en el bar del pueblo, soportando las miradas compasivas y burlonas de aquellos a los que siempre había mirado por encima del hombro. Para un hombre que vivía de la apariencia, la invisibilidad y el fracaso eran una condena peor que la cárcel. Su relación, por supuesto, no sobrevivió a la catástrofe. Una sociedad construida sobre la mentira y el interés mutuo se desintegra en cuanto el capital desaparece. Supe que las discusiones eran constantes, que se culpaban el uno al otro de la ruina con la misma virulencia con la que antes presumían de sus falsos éxitos. Javier la acusaba de ser una manirrota incapaz de generar un solo euro real, y ella le echaba en cara su incompetencia como empresario y su cobardía. Su amor era una transacción que había entrado en bancarrota, y una vez que no quedaron activos que repartir, solo quedaron las deudas y el resentimiento. Se separaron 6 meses después del desahucio, firmando el divorcio en un juzgado de guardia, sin abogados caros ni posesiones que disputar. Su gran historia de amor, tan documentada en las redes, terminó con un portazo en un piso de alquiler de 40 metros cuadrados que no podían pagar. La soledad fue el precio final de su egoísmo. Mientras ellos se hundían en el fango de sus propias decisiones, yo aprendía a volar. Convoqué a 2 de mis viejas amigas de la infancia, a las que mi vida de abuela a tiempo completo me había alejado, y nos fuimos una semana a Lanzarote. Sentí la arena negra bajo mis pies, el viento cálido del Atlántico en mi rostro y el sabor salado de la vida que me había estado perdiendo. Me apunté a un curso de Historia del Arte en el Ateneo Mercantil, no por obtener un título, sino por el puro placer de aprender, de escuchar, de debatir con gente que no me juzgaba por mi bata de flores. Don Manuel y yo instauramos la costumbre de tomar el aperitivo los domingos en la terraza de un bar de la plaza. Hablábamos de todo y de nada,
unidos por una lealtad silenciosa que valía más que todos los lazos de sangre del mundo. Por primera vez en décadas, mi agenda no la dictaban las necesidades de otros, sino mis propios y sencillos deseos. Mi relación con el dinero también cambió. Dejó de ser una herramienta de sacrificio para convertirse en un instrumento de libertad y seguridad. Una mañana, sentada en el despacho de Ernesto Ferrer, con el olor a cuero y a papel antiguo llenando de estancia, tomamos una decisión importante. «Pilar», me dijo, ajustándose las gafas, «con la venta del edificio de la calle de La Paz y la reinversión en ese fondo de bajo riesgo, tu patrimonio ha crecido un 8% este último año. Después de impuestos, hablamos de un beneficio neto de 120.000 euros. No sentí euforia, sino una profunda calma. Le di instrucciones para crear una pequeña fundación a nombre de Roberto, destinada a dar becas de formación profesional a jóvenes sin recursos. El dinero que una vez usé para financiar una mentira, ahora serviría para construir futuros de verdad. Era la mejor forma de honrar la memoria de mi marido y a la vez de limpiar mi propia alma. Hace un mes recibí un mensaje de un número desconocido. Era Camila. El texto era escueto, sin saludos ni rodeos, como el de un rehén pasando una nota de socorro. «Mamá, me van a echar del piso. No tengo para pagar el alquiler este mes. Por favor». Leí el mensaje varias veces, sintiendo un eco lejano de la antigua Pilar, esa mujer programada para el rescate, para el sacrificio. Por un instante, una punzada de algo parecido a la lástima me atravesó el pecho. Pero entonces recordé su voz en aquel audio, la frialdad con la que planeaba mi anulación como persona. Recordé la palabra vieja, la humillación de la tortilla, el desprecio en sus ojos. La lástima se desvaneció, reemplazada por la claridad. No le contesté. Simplemente abrí las opciones del contacto y pulsé el botón de bloquear. No con rabia ni con odio, con la serenidad de quien cierra para siempre una puerta que solo traía corrientes de aire gélido a su vida. Hoy, mientras el sol se pone sobre mi ciudad, a menudo me siento aquí, en mi terraza, con una copa de vino, y contemplo el camino recorrido. No me orgullezco de la venganza, pero sí de la justicia que me procuré. Aprendí de la forma más dura que el amor incondicional no debe ser nunca un cheque en blanco a la crueldad. Aprendí que la familia no es una obligación, sino una elección que se renueva cada día con respeto y gratitud. Y sobre todo, aprendí que el perdón es un regalo que se otorga, no una deuda que se exige, y hay deudas que simplemente son impagables. No les deseo el mal. Ya se lo han procurado ellos solos con creces. Simplemente les deseo lejos. Yo, por mi parte, he encontrado mi lugar. Aprendí que el verdadero hogar no es el edificio más alto, ni el piso más lujoso, sino ese espacio, por pequeño que sea, donde tu dignidad puede vivir sin pedir permiso. Y aquí, en mi ático, mi dignidad y yo tenemos unas vistas espectaculares.